Estamos con nuestro invitado del día de la fecha, aquí presente, Alan Stiebelman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a contar un poco quién es Alan. Él es director y creador de la película documental Humano. Alan crea este documental a partir de 200 preguntas que los llevan a pasar 3 meses en las montañas andinas, junto con un chamán, no sé si está bien dicho Sí, chamán. está bien, sí, se puede decir chamán. Plácido, que era un sacerdote, digamos, andino. Él va sin guión, sin rodaje, solo con esas preguntas que intenta ir respondiendo a través de este viaje que fue realizado en 2013, ¿no? En realidad el viaje inició en el 2011 y la película fue estrenada en el 2013. Se estrenó en el 2013. Claro. Creo que tiene dos miradas interesantes, Humano, ¿no? Por un lado, el contenido de la película, que esas preguntas son todas del rango existenciales, digamos. Y por otro lado, la película en sí, como arte cinéfilo, como una película que se puede realizar vos por tu cuenta y que como fuiste, la hiciste, la editaste. Y después lo interesante me parece esta cosa de distribuirla por las redes, que empieza a ser como algo un poco nuevo. Y bueno, y la experiencia también me imagino que habrá sido algo diferente a lo que se vive con una película normal. Sí, creo que lo sintetizaste súper bien porque por una parte está como la parte humana de Alan, que pudo satisfacer determinado tipo de preguntas así existenciales, como bien decías, y por el otro lado la parte mía cinematográfica, que consolidamos un modelo quizás diferente al tradicional, donde nos hicimos un foco muy fuerte en lo que es una creación de una comunidad de seguidores, alimentándolas diariamente. Y esa comunidad de seguidores nos acompañó hasta el día del estreno, entonces llegamos al punto donde no necesitábamos de distribuidores ni exhibidores, o sea, nosotros mismos fuimos los propios promotores de nuestra película. ¿Y se llegó a mucha gente? ¿Cómo fue esa y mira, ya según las estadísticas, hasta el día de la fecha ya la llevan vista más de 300.000 personas. O sea, para un documental independiente que fue hecho con una cámara, así, una persona, y después se integraron más, es como, sí, es un éxito total, porque el foco fue puesto en Internet. Internet hoy en día para nosotros es como... Cuesta también pensarlo, porque por ejemplo, ahora hicimos una acción en conjunto con La Bioguía, que es una página muy seguida en Facebook, y la mitad, ponele, de la gente la vio por celular, la peli. Y hay como todo una polémica de, uy, dejo que mi película sea vista, la pensé tanto, la lucecita tanto para que la vean después en el celular. Creo que va a llegar un punto donde se va a tener que ceder porque el hábito de consumo está cambiando. Yo no lo entiendo como alguien lo puede ver en un celular, pero pasa, o sea, hay una realidad que la mitad de las personas lo están viendo en el celular. Claro, es que pasa, te digo, como consumidora, que a veces es lo más a mano que tenés, lo más práctico. A veces no, la tele... Te da fiaca, ¿no? Prendés, sí, como ya casi no le das ni bola. Si tenés que enchufar la compu a una tele, ya es... Pero llegamos a un punto ya de homeritud, ¿no? Somos como todos Homero Simpson, que nos da fiaca hasta... Pero a mí me pasa, tengo el proyector de cine y me da fiaca levantarme y apretar... O sea, ya esa acción de enchufar el cable ya está. Sí, o sea, te abre el link en el teléfono y lo podés ver, es como, ya está. Yo creo que el próximo paso va a ser que vengan los proyectores en el celular y pueda proyectar en la pared o salga un holograma. Algo. Yo creo que vamos a ir hacia un lugar... Sí, creo que hay teléfonos ya que lo hacen. Sí. Como... ¿En serio? Con proyector, sí. También para ver las fotos, para ver videos. Pero con alta resolución, yo creo que ya es el paso que sigue. Pero sí, cambió todo, o sea, y aprovechamos como entrar en eso y ahora nos gustaría igual empezar a distribuir otras películas con este modelo. Alan, cuando te embarcaste más allá de lo que es la película en esta aventura, te expusiste a condiciones y a una aventura en sí misma. ¿En algún momento dijiste hasta acá y te tuviste que replantear cómo y si colgabas todo o si seguías? Sí, de hecho, en el rodaje 3 veces, fueron 3 momentos muy puntuales donde dije hasta acá. De hecho, la primera noche del viaje, que fue en La Quiaca, dije hasta acá, porque me agarró un dolor de cabeza, o sea, me vino la puna de una, así, hola, ¿qué tal? Vómito, la pasé súper mal. Esas las primeras, diría, las primeras 10 noches las pasé hiper mal, y después, estando ya en Cusco, haciendo determinados rituales, porque bueno, fue un viaje donde yo fui con 200 preguntas, y muchas de esas preguntas implicaba poner el cuerpo para responderlas. Cuando abordas un cine
que plantea dilemas ontológicos, más allá, y trabajando el género documental, que siempre está haciendo últimamente una tendencia de increpar, y vos tenés remitirte a los orígenes del documental, a la pregunta. ¿Fue lineal el trabajo en un punto? Más allá de esta aventura, cuando vos tenías todo el material, dijiste, ¿cómo lo voy pautando? Y está bien lo que dijiste, porque en realidad la pregunta cinematográfica o narrativa apareció cuando teníamos ya todo el material filmado y dijimos, che, acá hay una película o no, porque fue una catarsis, el viaje fue un viaje que necesitaba hacer y de paso lo registré. Cuando vuelvo, que volví con 20, 30 horas de material filmado, nos juntamos con el montajista, visualizamos todo el material y dijimos, che, acá creo que hay una película. Pero el guión, o sea, la parte, las vísceras de la narración se fue surgiendo de forma lineal, pero con el trabajo del montaje, de ver una vez, de probar, o sea, probamos 1000 inicios, o sea, se probó muchas cosas hasta que dijimos, bueno, la pregunta terminó cayendo cuando dijimos, bueno, ¿de qué habla la película? Y ahí cayó el título Humano, y decidimos ordenar la narrativa desde el punto de vista de qué debería necesitar una persona que quiere entender qué es esto de ser humano. Deberíamos hablar primero de qué es la Tierra, la Pachamama, o de los extraterrestres, por decirte algo. Entonces, como le dimos como un orden casi educativo. Uno de los momentos que planteas en los videoblogs, ¿no?, que hay alrededor de la película, es entender a la Tierra como un organismo vivo. Esa búsqueda tan interna que vos estás haciendo para encontrarte te lleva a ponerte en contacto con el todo. Ahí entendés como que sos la parte por el todo. Y creo que, a ver, hay algo curioso que pasó en Occidente, que es que, como si, no sé, a partir de la época más progresista, materialista, el hombre se separa de la naturaleza con las ciudades y todo, y empieza a perder un poco el sentido de lo colectivo, lo comunitario, y empieza a verse como un ser individual separado del todo. Pero los pueblos originarios u Oriente nunca perdió ese concepto del todo, de ser un engranaje más de todo. Entonces, cuando el hombre se separa de eso, que no estamos hablando de un proceso de 6.000 años, digo, es muy poco, son 500 años de ese pensamiento cartesiano y dualista y separatista de la Tierra como un ser vivo. Entonces, lo único que pude obtener de esto es decir, bueno, fui con una idea citadina, digo, una persona que nació en este contexto y se encontró con prácticas ancestrales que te hacían entender, pará, quizás no estoy tan separado de vos o tan separado de la Tierra, o la Tierra sí puede considerarse como un ser vivo, y empezar como que te caigan fichas de algo que para un chico quizás es normal, digo, después obviamente uno lo pone en una caja de zapatos y le va amoldando un poco el cerebro, y después cuesta más romper esos paradigmas más de grande, pero bueno, no sé si los mareé, pero intenté. No, es que sí, es un tema que te trae un montón de cosas muy profundas, me imagino, pero para entrar un poco en esa profundidad del contenido de la película, es como contar la historia de cómo empezó. Yo sé que vos empezaste con una curiosidad un poco más arqueológica, o para conocer la historia del lugar, y después te adentraste en un mundo un poco más espiritual, digamos, casi sin quererlo y sin evitarlo. Sí. Pero cuando arrancaste vos con esto, cuando te contactaste con el chamán, habías previamente investigado una historia en Tilcara, ¿no? En Titicaca. En Titicaca. En el lago Titicaca. Claro. Sencillamente, mira, debajo del lago Titicaca habría una supuesta ciudad sumergida. El lago Titicaca, para el que no sabe, es un lago que comparte Bolivia y Perú, que es el lago navegable más alto del mundo. Está en los Andes. Y debajo de ese lago, 3 buzos argentinos en el año 76, haciendo una exploración supuestamente deportiva, se topan con vestigios arqueológicos de esta ciudad. Sacan fotografías, Jacques Cousteau se entera, y en el año 86 él realiza una expedición ahí y no puede encontrar con esa ciudad. Bueno, pero yo di con las fotos de esa exploración y decidí realizar primero que dije, acá hay material increíble, ¿por qué? Porque si lo ponemos en contexto, estamos hablando de que esa ciudad fue construida cuando no había agua.
¿Cuándo no había agua en el lago Titicaca? Estamos hablando de por lo menos 20.000 a 30.000 años antes de Cristo. ¿Qué tipo de civilización había en América en esa época? Primero que si vamos a los libros, el hombre estaba en las cuevas tratando de sacar fuego, o sea, no tenía la capacidad tecnológica para crear un Machu Picchu debajo del agua, porque no eran snorkels, o sea, no había agua cuando construyeron eso. Cuando yo esto le pregunto a determinado tipo de arqueólogos, no, era como una especie de pregunta molesta porque no la podían poner en el contexto llano. Entonces yo dije, pará, genial, porque si los académicos no están pudiendo dar con una respuesta, nos habilita hacer un documental y abrir el juego, decir qué pasó en América primero. Y qué pasó con... Bueno, y eso me llevó a hacer este viaje, y el chamán lo que me dice, antes de que puedas saber sobre esas cosas, tenés que ser humano. O sea, que no te dejó seguir esa investigación, No. Tenías que pasar por otros caminos para entender lo que pasaba ahí. Claro, lo que me quiso es, capaz él no sabía tampoco, pero lo que me quiso decir es como, dejá de hacerte tantas preguntas enroscadas, porque todavía no sabes el ABC. Fue como esa un poco la bajada de línea. Claro. Y ahí te fuiste para... Claro, y borré todas las preguntas y arrancamos de cero. Bueno, tuviste la capacidad para hacerlo, digamos. Sí. Para cambiar el lado de Sí. la película, digamos. Es que por suerte no fui con una idea de película, entonces eso es lo que me permitió, porque era idea de viaje, decir, yo quiero contestarme estas preguntas. Bueno, aparecen otras, bueno, vamos por eso. Me decía, no sé, ¿vos sabés hablar con el fuego? Y no, ¿sabés hablar con una piedra? Y no, ¿con el árbol? No. ¿Vos sí? Sí. ¿Cómo? Entonces ya me daba curiosidad por ser. ¿Y vos ya venías con un trabajo así medio en lo espiritual o te agarró como en bolas que te hablaba con el árbol y decías qué le pasa? No lo tomé como así. A ver, venía de un proceso de hacer meditación, viste, esas cosas, de una búsqueda. Siempre estuvo la búsqueda existencial, no es algo que... Pero fui por todas las religiones, habidas y por haber, filosofía, pero ninguna era como que me terminaba de cerrar el cuento. Entonces claro, como que siempre fui un eterno inconformista en la respuesta. Y en una nota decís que hubieron 2 o 3 momentos muy puntuales donde creíste que realmente ibas a morir. Bueno, sí, lo puse en esos términos, ahora lo veo a distancia y digo, pucha, sí. Fue un poquito... No. En ese momento me imagino yo lo viví sí, como morir, o sea, claro, si me vuelvo a ver, o sea, si viajo en el tiempo y me miro, digo, me reiría un poco, pero yo sentía que me estaba muriendo. O sea, en una noche estaba con un frío de no sé cuántos grados bajo cero, estaba en una montaña, en una helada, tenía mucho frío y empecé como a entrar en un delirio de malestar, pero increíble, y dije, acá no la paso en la noche, porque empezaba a sentir como se congelaban todos mis... O sea, la sentía mal. Otra que estaba caminando solo por una montaña y caminaba por el precipicio, se hizo de noche, y digo, de acá no, acá me muero. O sea, no hubo otra opción, ¿no? Es o Superman o me muero. Claro. Y seguí caminando y zafé, pero tenía la pata rota. Ahora, capaz lo miro a distancia y bueno. Sí, esas situaciones con la naturaleza cruda, donde, claro, cuando lo vivís... Sí, te tiene que salir el Tarzán. O sea, ahí está bueno porque como que te conecta con tu parte quizás más animal. Y me vuelve a pasar algo curioso, que ahora vengo de filmar la nueva peli, y me pasó algo medio similar, de tener que conectarme de nuevo con mi parte salvaje, si se quiere. Tuve que cuerear un animal, viste, una comadreja, la despellejamos, no viva, ya estaba muerta, pero fueron como todas situaciones. Digo, ¿por qué me vuelve a pasar esto de conectarme con...? Porque era la vida bueno, es larga la historia, pero estuve en contacto 3 semanas con un gaucho guaraní de campo, y me tocó hacer acciones que tienen que ver con con el mundo del campo, que también me es un mundo muy ajeno. Claro, sí, bueno, eso quería que hablemos más adelante de la nueva película, porque a mí todavía me surgen un montón de cosas de humano, que la vi hace muy poco, y nada, o sea, digamos, todo lo que sea chamánico me parece súper interesante. Esto de experimentarse, ¿no? Como la cosa espiritual, no tanto de lo teórico, sino de ir y experimentar lo que sucede. Hablaba mucho de este mundo visible con lo invisible, ¿no? En la película se nombra Plácido lo nombra mucho lo invisible. ¿Qué es lo que vos, después de 3 meses, si pudiste percibir este mundo invisible, o él a qué se refería con toda esta existencia? Mira, creo que ahora, después ya de 3 años, puedo contestarla mejor. Eso porque en ese momento, obviamente, ¿qué te imaginas de lo invisible? No sé, algo que no puedo ver, Dios, o sea, algo. Y ahora justo esta nueva película trata un poco de eso. Desde el punto de vista físico, es decir, tu conciencia o tu cerebro puede decodificar cierto tipo de frecuencia. Es decir, tu vista o tus sentidos ven hasta un cierto rango. A través de, no sé, el chamanismo, por ejemplo, un chamán
se puede conectar, o sea, puede abrir un poco más ese espectro visible, si se quiere, o auditivo, o sensorial. ¿Por qué? Porque logró determinado tipo de poderes como que le permiten ampliar su estado de conciencia. ¿Y eso qué hace? Poder ver otras cosas. ¿Qué son esas cosas? No, puede llamarle espíritus, duendes, lo que ellos le llaman apus, por ejemplo, que son los espíritus de las montañas. Yo tuve una experiencia con lo que ellos le llaman los apus, y lo muestro en una película, no entendí nada, o sea, qué es lo que viví. Digo, yo estaba en un lugar a oscuras, habían 3 chamanes, y de repente empezaron a venir otras voces. No sé si... Pensé todo, son ellos hablando, o sea, todas las que podemos pensar, lo las mentalizaste pensé. todo. Sí, pero no encuentro respuesta porque eran otras voces no tan normales, si se quiere. Y ahí quedó como alojado en la papelera de reciclaje de mi cerebro y quedó hasta ahora. O sea, ahora lo que estamos trabajando en esta película tiene que ver con un poco entender eso, que es el que yo le llamo el mundo de lo paranormal. Claro, y esta película nueva se fueron a Paraguay, ¿no? Se fueron... Una parte, sí. O sea, es una película que en realidad tiene su base en Santa Fe, que es en Venado Tuerto, porque es un caso de un chico guaraní de 12 años que en el año 78 tuvo contacto con seres que para nosotros pueden ser invisibles, pero en ese caso fueron visibles. Una nave, 2 seres que se le aparecieron, y a través de ese caso, que se le dice abducción en el término ufológico, desplegamos un montón de teorías e hipótesis de qué es eso. ¿Qué es eso que se le aparece a la gente? Puede ser o un extraterrestre, o la Virgen María, o un duende, un elfo, un hada. ¿Qué es ese mundo que posiblemente muchos llamamos imaginario y otros le llaman el mundo de lo paranormal? ¿Qué es ese otro mundo? O el mundo, no sé, muere una persona y, ¿sabes qué? Al otro día se me apareció en la pie de la cama. Y conozco mucha gente que le pasó y gente que es amiga o que no lee ningún tipo de literatura fantástica y dice, no sé lo que me pasó, o sea, pasó, yo lo vi ahí parado. Y bueno, lo que desarrollamos desde un punto de vista científico, porque está trabajando en la película un antropólogo, un psiquiatra, un astrofísico, desde el punto de vista científico, ¿qué es ese otro lado? Y desde el punto de vista chamánico, por eso fuimos a Paraguay, preguntamos en este caso a chamanes guaraníes, ¿qué es ese otro lado que ellos le llaman el mundo espiritual? Si se ¿Por qué quiere. eligieron Paraguay? Porque el caso de Juan, que es este caso, que es como nuestro caso bandera, y a través de caso bandera tomamos todas estas teorías, tiene ancestros guaraníes. O sea, su linaje es de chamanes guaraníes. Entonces, una de las hipótesis fue, primero que tiene ancestros guaraníes, pero él es mezcla con criollo, entonces es mestizo. Y él no siguió el linaje chamánico, sino que es un peón de campo normal, pero que tiene un linaje en su sangre muy fuerte de chamanes. Entonces dijimos, pucha, ¿no será que esto le habrá pasado porque su linaje le está pidiendo que se conecte con su poder? Y bueno, no sé, vamos a no quedarnos con la duda y vamos a Paraguay. Viajamos a Paraguay, primero dijimos, vamos a contactar a la comunidad más difícil y de ahí vamos a las más fáciles. La más difícil son esas que no quieren hablar con el hombre blanco, con toda la razón del mundo. Entonces fuimos por esa. Llegamos a esa primer comunidad a la noche y nos recibe Plutarco, un hombre casi ciego de un ojo. No, ciego de un ojo, no casi. Y, viste, yo medio nervioso, qué sé yo, no hablo guaraní. ¿Cómo me introduzco? Qué sé yo. Bueno, fui por suerte con más gente que me iba traduciendo. Y el tipo, antes de que yo pueda decirle, hola, ¿qué tal? A lo que vengo, dice, yo ya sé a qué vienen. Yo ya lo soñé. Lo soñé la noche anterior. Y tipo nos empezamos a mirar qué tipo de película, dale. Y nos empieza a contar todo lo que veníamos a hacer. Y nos da todo un discurso de que... es como medio emotivo, como que el señor estaba emocionado que gente blanca se empiece a hacer este tipo de preguntas. Como dice, qué bueno que llegó el tiempo de que se empiecen a interesar ustedes por estos temas. Como que nos veía como extraterrestres viviendo una vida completamente alienada de lo que ellos le dicen lo real y que para nosotros le decimos lo fantástico. Entonces como que la sensación fue como nosotros podemos verlos a ellos como extraterrestres y ellos nos miran a nosotros como pobrecitos también, que extraterrestres, medio están con el celular, con Snapchat, con esto, con lo otro, completamente desconectados de lo que para ellos es lo real. Digo, que ellos te hablen de porque les hablé, che, ¿y qué son los ovnis? Y ninguna cosa se sorprendían. Todo era normal. Claro. Todo.
Vamos a recordar que estamos hablando con Alan Stivelman, quien fue el creador de Humano, y ahora presenta su última película, El llamado del guaraní. Sí, Humano, El llamado guaraní. Sería como la continuación, de las preguntas. Hay una línea directa, ¿no? Primero la búsqueda interna entre uno mismo y ahora salir a buscar, como decía X-Files, esa verdad que está ahí afuera. Totalmente, es así. Sí. Es eso, porque es como... Ahora ponele que entendemos que somos, ¿no? Que somos humanos, que somos parte de la Tierra. Ponele que ya entendimos lo más básico, lo entendimos. Bueno, pero ¿qué hay más allá? Sería como la pregunta. ¿Qué hay en el cielo? Entonces tomamos el caso del fenómeno ovni, pero no como un fenómeno netamente material, de que son una... No. Claro, que también podría ser una metáfora de otra cosa. O sea, es una metáfora de otra cosa. Total, es que si lo ves como algo completamente material, no llegas a ningún caso. El psiquiatra que estamos trabajando, el antropólogo, Diego Viegas, Néstor Berlanda y Jacques Vallée, que es un astrofísico francés, como la eminencia máxima de estos temas, dicen, o sea, lo que analizan es la persona. Cuando vos analizás a Juan, te das cuenta que después de que le pasó eso a los 12 años, empezó a tener algo muy curioso, que es sueños. Que eso es lo que le genera más trauma. Juan empieza a tener sueños premonitorios. Obtiene un poder, una vez que tiene ese contacto, él obtiene un poder. Y, casualidad, el chamanismo guaraní es un chamanismo de sueños. Entonces, se puede llegar a decir que este fenómeno, sea el que sea, el de las lucecitas, le activa algo que ya tenía adentro. Pero después no sabe manejarlo. Claro, como su árbol genealógico llamándolo, sí, en realidad. Total. Y eso es lo que decía Plutarco, que es el chamán. Decía, sí. Pero le decía, no tenés que tener miedo. Se lo decía, porque le dije, che, ¿te puedo grabar un mensaje a cámara? Sí, no tenés que tener miedo. O sea, si vos querés saber realmente qué son esas luces, porque Juan vive muy bueno, ahora ya no, pero estaba muy traumado. Completamente traumado porque no entendía por qué le pasó a él eso, por qué tuvo que ver eso y tener ese contacto. No lo entendía, y Plutarco decía, tranquilo, o sea, te pasó porque podés. Y porque tenés un objetivo con todo esto. Y después, bueno, cuando Juan supo de eso, se emocionó muchísimo. Porque todos te tratan de loco, eso es lo primero. Claro, imagínate en el campo. Se trata de loco. Sí. No sabe si... Él no sabía, claro, él llegó a pensar, digo, bueno, yo estoy loco. Pero imagínate la peonada ahí, estás trabajando, un gaucho. Dejate de joder, Juan, estás re loco ya. El contexto es duro también, hay que entenderlo. Porque Juan decía todo el tiempo, bueno, pero Plutarco está en su comunidad, le creen, le dan ese poder de persona de medicina. Yo estoy acá con los tractores. Claro, y para el hombre ¿cómo se llamaba el hombre guaraní? Plutarco, para él todo es posible, o sea, la abducción de ómnibus o que se parezcan duendes. También de ómnibus, sí. Nos pueden abducir el 76, bueno, sí, también. A mí me han abducido algunos ómnibus. Y sí. No es fácil llegar a la zona norte de algunos lugares. No es que es todo posible, pasa que nosotros le damos... es decir, nosotros lo podemos llegar a ver como un ovni, pero... hay un punto donde si no está loco la persona, digo, si está sana psíquicamente y se enfrenta con algo así, sí, hay una respuesta. Todo tiene una respuesta. De hecho, dentro del campo de la ciencia o la psicología, Carl Jung, que fue un discípulo de Freud, muy rechazado obviamente en Buenos Aires por toda la línea lacaniana que hay acá, demasiado psicoanalistas, Jung escribió un libro que se llamó Los misterios del cielo, o no, Los misterios del cielo, aquello que se ve en el cielo, ahora ya no me acuerdo muy bien el título, pero donde hablaba del fenómeno ovni y él lo decía como algo real, dice, es algo que existe, es real, no puedo asegurar qué es, no tengo todavía la suficiente certeza para decir qué es. La única duda que tengo es, no sé si nosotros como conciencia colectiva proyectamos esa realidad, porque si todos nosotros empezamos a pensar ovni, se va a proyectar ese ovni en el cielo, o es ese ovni que nos proyecta a nosotros nuestra propia realidad. No nos des idea. La misma pregunta que yo me hago, me la venís a hacer. O sea, que no hay respuestas para esa realidad. Jung no tenía... Bueno, Plutarco sí. Plutarco te dice que es medio... La respuesta que te da es medio Morfeo Neo, que le habla de la Matrix y todo eso. Es lo mismo, es como que estamos soñando o nos están soñando. Claro, por eso digamos que la creación la damos nosotros. Totalmente. Creyendo, simplemente. Uh-huh. Cuando ahora te llevo un poco a lo que es Alan como productor cultural, como realizador, ¿entendés por ahí que tus producciones están tomando algo olvidado? Por ahí me remito a lo primero de Alejandro Jodorowsky. ¿Encontrás o lo tomaste como referente en algún punto? Sí, obvio. No, a ver, pasó algo no curioso, pero es que cuando yo veo El Topo, cuando tenía 14,
Me acuerdo de estar charlando de Jodorowsky con mi profesor de literatura cuando nadie lo conocía. Ahora todo el mundo lo conoce por Twitter, Facebook, pero cuando era de culto todavía, me acuerdo me pasó el VHS del... Mirate de Jodorowsky. ¿Qué es esto? Y me lo veo y no entiendo nada cuando la veo la peli. O sea, me encantó, pero dije, claro. ¿Cuál es el principio, el nudo del desenlace? No me acuerdo nada. Y dije, quiero hacer cine. Y en realidad dije, sus pelis por momentos me gustan, por momentos no. Es como algo que amor-odio, pero transmiten algo que es ese no sé qué, que eso es lo que me gusta como tratar de transmitir, que creo que tiene que ver con la pregunta. Sí, creo que tiene que ver con eso. Y trato como o que lo que me genera Bergman también en su momento, con todo ese enrosque existencial, como que no logré, sino más bien me siento cómodo con el cine, poder transmitir mi propio enrosque mental y compartirlo también, obviamente. Más allá de los documentales, ¿tenés a futuro alguna idea de abordar algún género más? No, a ver, en realidad yo todo lo que hice antes también tiene que ver con la ficción. Documental no es un género que me sentía que iba a hacer alguna vez, terminó saliendo y fluye por ese lado. Estoy escribiendo una historia de amor ahora de ¿cómo se dice? Como una especie de Romeo y Julieta versión come chingona. Me di cuenta que para escribir lo que más me siento cómodo es como escribir el género o el arquetipo del amor y todas esas cosas. Pero por la línea documental tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las preguntas y las cuestiones existenciales. Bueno, y ahora entonces, Humano, el llamado Guaraní, ¿cuándo la podemos empezar a ver? Y mirá, recién ahora arrancamos con el rodaje, con el montaje, y vamos a tener una segunda parte de rodaje en septiembre, que viene Jacques Vallée a la Argentina, que es esta eminencia del mundo de la ciencia, que viene a hacer como toda la bajada científica. Y si Dios quiere y nos acompaña el financiamiento, para marzo, abril, estaría ya la película. Bueno, Alan, te agradecemos muchísimo, vamos a estar esperando porque quiero igual profundizar, encontrar una respuesta a todo esto que planteaste paranormal. Yo también, no te preocupes. Está más confundida, te digo. Esperemos que el francés venga con data. Con la luz. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, Alan Stevenman, director y creador de Humano.